Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la actividad de esta tarde. Un gran saludo a las autoridades académicas, la rectora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, doctora Angélica Varela Yabona, al decano de la Facultad de Estudios Generales, doctor Carlos Sánchez Zambrana, a la decana auxiliar de Asuntos Académicos de la Facultad de Estudios Generales, doctora Eunice Pérez Medina, docentes, estudiantes, comunidad universitaria que nos escucha y nos honra con su presencia esta tarde. El recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y la Facultad de Estudios Generales se complace en presentar a la comunidad universitaria el convenio de aulas María Zambrano entre la Universidad de Málaga y la Universidad de Puerto Rico con la conferencia titulada María Zambrano, la razón poética desde las Islas Extrañas, por el profesor Oscar Dávila del Valle, en conmemoración de los 120 años del natalicio de la filósofa malacitana María Zambrano. Antes de presentarles el sentido del convenio del aula María Zambrano, damos paso a la rectora de este recinto, la doctora Varela Yabona, para que nos dé un saludo de apertura al aula. Doctora. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a los que están aquí presentes y a los que nos están viendo. Me parece que en España también nos están viendo allá en Málaga. Muy buenas tardes nuevamente, doctor Carlos Sánchez Zambrana, decano de la Facultad de Estudios Generales, la doctora Eunice Pérez Medina, decana asociada en Asuntos Académicos de dicha facultad, y demás miembros del claustro hoy presentes. Creo que hoy se hace realidad un sueño de todos nosotros de que se diera esta primera actividad de tan esperada cátedra. Y también al doctor Oscar Dávila del Valle, encantado de tenerlo a usted que inicie esta jornada, estudiantes, amigos e invitados todos. Es un honor darles la más cálida bienvenida a esta conferencia magistral titulada María Zambrano, la razón poética desde las Islas Extrañas. ¿Qué nos ofrecerá el doctor Oscar Dávila del Valle, destacado estudioso de la obra de la filósofa malagueña? Esta actividad marca, bien importante, el inicio de las iniciativas de la recién creada Cátedra Aula María Zambrano, un espacio académico que, por supuesto, fortalecerá el intercambio de ideas en torno al pensamiento crítico y humanístico que caracteriza a este recinto de Río Piedras y que ha sido posible gracias al acuerdo de colaboración firmado en el 2024, el año pasado, entre la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y la Universidad de Málaga, España. La creación de esta cátedra aula adscrita a la Facultad de Estudios Generales representa un compromiso con la reflexión interdisciplinaria y el diálogo entre culturas. María Zambrano, que estuvo aquí en Puerto Rico, su residencia estuvo muchos años, y con su propuesta de la razón poética, nos invita a explorar la confluencia entre la razón y la sensibilidad, abriendo caminos para comprender el mundo desde una mirada más integral y humanizadora. Esta visión es particularmente pertinente en tiempos de complejidad y cambio, donde el pensamiento filosófico puede guiarnos hacia una mayor comprensión de nuestra realidad. María Zambrano también se destacó por su capacidad crítica de sus tiempos cuando le tocó vivir. Agradecemos al doctor Dávila del Valle por su generosidad al compartir sus conocimientos y por contribuir al desarrollo intelectual de nuestra comunidad universitaria. Extendemos obviamente también nuestro reconocimiento a la gran Facultad de Estudios Generales por su liderazgo en la creación de este espacio de encuentro académico. Muchas gracias por darnos la oportunidad de nosotros tener en el día de hoy la presencia de todos ustedes.
Obviamente, les exhorto a aprovechar al máximo esta jornada de reflexión y aprendizaje. Bienvenidos y mucho éxito en esta importante actividad. Y los que están del otro lado, de España también y de otros sitios, pues adelante y que disfruten. Gracias. Dejo un espacio al doctor Carlos Sánchez Zambrana, decano de la facultad, para que les dé un saludo. Muchísimas gracias, compañera profesora. Saludos afectuosos a todas y todos que están acá en horas de la tarde de esta víspera de una serie de intensidades que se avecinan en la Universidad de Puerto Rico, en el país, en el mundo entero. Se viven días intensos. Saludos a los compañeros y compañeras docentes también que nos escuchan en ultramar. Sí, Carlos Sánchez Zambrana, decano de la Facultad de Estudios Generales, que tiene el orgullo de acoger a esta aula. Esta aula, cátedra, goza de un prestigio incólume y nosotros nos encontramos muy comprometidos con que nuestra contribución sea a la altura de lo que se espera de nosotros. Será importante destacar que no estamos ausentes en el estudio de la filósofa Zambrano. Hemos sido, hoy nos concitamos porque vamos a dar fe de eso a través de la pieza que nos trae y comparte el colega Dávila, pero no es de nuevo cuño. El edificio de la Facultad de Estudios Generales tiene el nombre de Domingo Marrero Navarro. Y Domingo Marrero Navarro es parte de esta tradición de intelectuales de la facultad que se posaron sobre la obra de Zambrano de manera crítica, así como Zambrano se posó sobre la obra de sus maestros de entonces, no de manera pasiva ni fanática, sino con una verdadera posición crítica, como hizo a través de su vida y de su obra la filósofa Zambrano. Así es que yo, Zambrana de apellido, elogio a los Zambranos, que son el origen de toda esta versión feminizada del apellido en Puerto Rico. Así es que, y les exhorto a estar pendientes de esta como la primera de muchas actividades, porque Zambrano y Puerto Rico tienen una relación muy intensa, muy intrínseca y además prometedora. Yo creo que van a empezar a develarse muchos hilos que podrán luego tejerse para crear un tapiz contemporáneo de la vigencia de esta autora. Así es que sin más, tengo el placer de dejar aperturada la reunión de hoy, agradeciéndoles a ustedes su presencia vespertina en un día tan intenso e importante como es hoy. Muchas gracias, profesora Marlene Duprey, por su adecuada coordinación de esta actividad. Gracias, decano. Quería hablarles un poco sobre el convenio. El convenio entre ambas universidades tiene como finalidad ampliar los estudios en torno a la obra de la prolija filósofa, sus vínculos con Puerto Rico e Iberoamérica, teniendo como objetivo principal del aula la creación de un marco académico y científico en torno a los estudios transatlánticos comparados, cuyo eje central sea Europa, Norteamérica, Latinoamérica y Asia, como un espacio dinámico de diálogo e intercambios culturales, sociales, políticos y económicos entre lado y lado de las rutas y cartografías que cruzan el Atlántico. La red de aulas María Zambrano cuenta con una estupenda revista académica titulada Transatlantic Studies Network y al momento sostiene convenios con universidades en Argentina, Brasil, Chile, Filipinas, Paraguay, Florida, Portugal y, por supuesto, España. Desde la Universidad de Málaga, el aula está a cargo del profesor Juan Antonio García Galindo, director de la Fundación General de la Universidad de Málaga y la Red de Aulas María Zambrano, y un equipo de trabajo de académicas como la señora Miriam López Rodríguez, Genoveva Novas Martín y Ashley Jáñez González, entre otro personal que sostienen los trabajos de la Red de Aulas. Desde la Universidad de Puerto Rico, la Facultad de Estudios Generales es la anfitriona del aula y el comité a cargo de los trabajos del convenio está constituido por académicos de nuestra institución pública. Estos son el profesor de Filosofía Oscar Dávila, aquí presente,
el profesor Eliseo Colón Sayas, catedrático jubilado de la Facultad de Comunicación Pública, el profesor Carlos Roberto Gómez, catedrático del Departamento de Español de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras, la profesora Carmen Luisa González, catedrática jubilada de la Facultad de Estudios Generales, y la profesora Marlene Duprey, catedrática del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de esta universidad. La filósofa María Zambrano se exilia de su España natal tras el fracaso de los republicanos en la Guerra Civil Española. Tendrá un largo exilio que durará más de 40 años por diversos países, entre los que se encuentra Puerto Rico. En nuestra isla establece duraderos vínculos intelectuales, académicos y afectivos y será una colaboradora directa con la Universidad de Puerto Rico durante la rectoría de Jaime Benítez. De estos lazos se produce el texto Isla de Puerto Rico, Nostalgia y Esperanza de un Mundo Mejor, que fue publicado por el periódico El Mundo en 1940. En Puerto Rico, Cuba y México, la filósofa colaboró con innumerables conferencias y ensayos en revistas académicas. Al final de su vida, su obra fue reconocida por los dos máximos galardones literarios concedidos en España: el Príncipe de Asturias en 1981 y el Premio Cervantes en 1988. No deja de ser irónico, o cuanto menos curioso, que el convenio de Aula María Zambrano entre esta Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Málaga se materializa en un momento histórico marcado por una preocupante deriva de gobiernos autoritarios a cada lado del Atlántico que amenazan la frágil práctica de la democracia y sus más importantes valores. Circunstancias, aunque claramente no son iguales, muestran inquietantes analogías con aquellas que obligaron a Zambrano a exiliarse y llegar a estas islas del Caribe. Si el sentido de democracia, como la propia Zambrano definía, como aquella sociedad donde no solo está permitido, sino que está exigido ser persona, entendida su idea de persona, no como un ser humano per se, sino como aquel que puede hacerse cargo de su ser, debemos preguntarnos cómo las actuales condiciones políticas nos acercan o por el contrario nos alejan de esa idea de persona y de democracia en Zambrano. Para conversar sobre esto y sobre la razón poética, centro de gravedad de la obra de la filósofa malagueña, nos hablará hoy el profesor Oscar Dávila. Oscar Dávila completó su maestría con concentración en filosofía en la Universidad de Puerto Rico y cursó estudios doctorales en literatura en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en San Juan. Es catedrático jubilado de la Universidad del Sagrado Corazón y actualmente permanece activo ofreciendo cursos en los departamentos de Filosofía y de Fundamentos de la Educación en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Ha publicado múltiples artículos y ensayos en revistas especializadas y en libros monográficos. Además de su participación en antologías críticas sobre Michel Foucault y Friedrich Nietzsche, sus más recientes publicaciones han aparecido en las revistas Exégesis, La Torre y Diálogos. También ha dictado conferencias y enseñado seminarios en varios congresos y organizaciones en universidades en Puerto Rico, República Dominicana, México y España. Ha sido presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Filosofía. En el 2004, el Instituto de Cultura Puertorriqueña le otorgó el Premio Concha Meléndez de Crítica Literaria y publica su ensayo Historia, Identidad y Cultura, Anotaciones Preliminares para la Lectura de la Expresión Americana, de José Lezama Lima. Sus más recientes investigaciones giran en torno a temas relacionados con la filosofía del arte y de la literatura, la presencia de las mujeres en la filosofía, entre las que se incluye a María Zambrano, y el estudio de las culturas amerindias y las filosofías latinoamericanas. Entre sus publicaciones y conferencias más recientes destacamos
María Zambrano y José Lezama Lima, Un encuentro sin fin. Simón de Beauvoir, Cuerpo, libertad y situación. Concha Meléndez en La Habana. Hannah Arendt y Puerto Rico, primera parte. Hannah Arendt y Puerto Rico, segunda parte, política neocolonial. Frida Kahlo y Julia de Burgos, desdoblamiento de las narrativas autobiográficas. Las anteriores publicaciones son señas del rastro investigativo del profesor Dávila por la vida y obra de importantes mujeres pensadoras. Investigaciones que comparte con estudiantes en sus cursos dedicados a las mujeres filósofas. Sin más preámbulo, los dejo con el profesor Oscar Dávila. Bueno, antes que nada, pues gracias por esta hermosa presentación. Y gracias, pues claro, a la doctora Marlene Duprey por el empeño y la disciplina que ha tenido para llegar hasta esta tarde, ¿no? Agradezco también a la doctora Angélica Varela Llavona, nuestra rectora, al doctor Carlos Sánchez Zambrano, decano de la facultad, a la doctora Eunice Pérez Medina, decana asociada de Asuntos Académicos, y obviamente, nuevamente, a la doctora Marlene Duprey Colón y a los demás miembros del comité que nos han traído hasta este punto, ¿no? Yo he dividido esta presentación en 3 partes. Una primera parte, palabras preliminares, una segunda parte, ¿por qué desde las Islas Extrañas? Y una tercera parte que titulo La senda poética de la filosofía. Yo, antes de comenzar, también quiero recordar, hoy es el aniversario del nacimiento del doctor José Emilio González, que para los que estudiamos aquí es de muy gratos recuerdos y de mucha influencia en la trayectoria literaria de Puerto Rico. Así que yo quiero dedicarle a él esta presentación también. Comienzo con unos epígrafes que después iré utilizando a través de la presentación. María Zambrano, epígrafe 1, en Notas de un método, dice lo siguiente: de la razón poética es muy difícil, casi imposible hablar. Después vamos a tocar eso. Tengo un segundo epígrafe que lo tomo de Los Nuevos Sofistas del doctor Ludwig Chayovich, que dice: para el poeta auténtico la metáfora no es una figura retórica, sino una imagen sucedánea que flota realmente ante él en lugar de un concepto. Los que son del Departamento de Filosofía conocemos perfectamente bien la importancia del doctor Chayovich para esta universidad y en especial para nuestro departamento y el seminario, ¿no? Tal vez menos conocidos son los contactos que debe haber tenido mientras estaba en La Habana con María Zambrano. De hecho, existe una tesis que ha venido recientemente, del 2017, que con el título María Zambrano, la Antígona española del siglo XX, dice o afirma haberse ambos conocidos entre los años 43 y 46 y que pudo haber tenido alguna influencia sobre el rector Jaime Benítez para que en el 47 fuese el doctor Chayovich invitado a ofrecer el ciclo de conferencia con el título El teatro como fiesta y ritual. Así que es un detalle que no quería pasar por alto. Y tengo un tercer epígrafe que también aparecerá en otro sentido, y ahora lo tomo del cantor cubano Silvio Rodríguez, una canción que Silvio titula Si seco un llanto, del disco Domínguez. En esa canción se da un diálogo entre la canción y un alma que encuentra la canción que está llorando junto al mar, ¿no? Y la letra que me interesa dice así: ¿de qué me sirve a mí la virtud? Le respondió
un sollozo si no tengo yo un canto hermoso? Es prácticamente al comenzar la canción, ¿no? Bueno, palabras preliminares. En los orígenes de la música, de la poesía y de la filosofía se encuentran el sonido, la palabra y el pensamiento que se levantan desde el silencio. Y en la filosofía, la palabra a veces deviene logos, y ese logos luego será ratio, pero antes fue mitos, palabra que dice la verdad. Por ello, no nos debe extrañar que para la filósofa española María Zambrano, a quien hoy recordamos al conmemorar los 120 años de su nacimiento, en los orígenes del pensamiento presocrático encontraremos, ella misma nos dice, en El hombre y lo divino, ese momento feliz de las nupcias entre filosofía y poesía. Pero también, añado yo, su trágica ruptura. Para llegar a comprender el sentido de esta unión y desgarradura, tal como lo sugiero en mi título, he seleccionado una imagen que es también metáfora y es símbolo, que la filósofa española propone en varios de sus escritos como eje alrededor del cual podemos acercarnos a lo que resulta ser una de sus contribuciones más sobresalientes, si no la más importante, la razón poética. Como ella misma lo reconoce, no es una tarea fácil. En lo otro persistente, lo femenino en la obra de María Zambrano, María Fogler, de la Universidad de Zaragoza, comienza su estudio afirmando que la filosofía de María Zambrano no se somete fácilmente a ningún tipo de análisis estricto y cerrado. Y entonces se cuestiona, ¿qué significa realmente entender el pensamiento de Zambrano? ¿Significa acaso objetivar y ubicar ese pensamiento en el contexto más amplio del pensamiento filosófico general? ¿O al contrario, significa aceptar la subjetivación, la invitación a un adentramiento con toda la confianza de que este camino no acabará en una calle sin salida? Yo insisto que irremediablemente, para llegar a comprender qué sentido tenga la razón poética en la reflexión de la filósofa española, debemos seguir ambos caminos. Ella misma parece coincidir con esta idea. En su a modo de prólogo, que sirve de introducción a la primera edición de sus obras reunidas de 1971 de la editorial Aguilar, nos dice que en sus reflexiones ningún tema viene separado de los demás y que todo es un fragmento de una órbita y que solo se muestra entera esa órbita si su centro se manifiesta. Sin embargo, es precisamente ese carácter fragmentario el que imposibilita asignar a su obra una interpretación única. Más bien va a depender del centro seleccionado. Al tratar de ubicarla en ese contexto amplio del pensamiento filosófico, surge todavía una dificultad mayor. Y es que según palabras de Emil Cioran, Zambrano, cito, ha dejado en suma un paso más allá de la filosofía al no vender su alma a la idea. Entonces estamos obligados a preguntarnos qué sentido puede tener ese más allá de la filosofía, hacia cuáles espacios nos invita, qué significado tiene y cuáles serán las consecuencias de ese no vender su alma a la idea. Aunque podemos ubicar la primera mención textual de la razón poética durante su estancia en Chile, entre 1936 y 1937, es un concepto que irá evolucionando a través de los años hasta convertirse no solo en objeto de reflexión, sino en hilo y estilo de la configuración de la textura de muchos de sus ensayos, especialmente los de su etapa madura. También en recurso crítico frente a la que considera la decadencia de la filosofía y las tradiciones culturales, primero de España y luego, en términos generales, de Europa y Occidente. Esa primera aparición fue en el epílogo para la colección Madre España, en la que se recogía la colaboración del grupo de poetas que en su momento mostraba su apoyo a la República Española, entre ellos Vicente Huidobro y Pablo Neruda. Preparada por ella misma, fue publicada a principios del año 37 y el epílogo llevaba el título de A los poetas chilenos de Madre España.
Algunos meses hacia el final de ese mismo año, 37, su razón poética ocupará una posición central en la reseña que escribe para Hora de España sobre el libro La Guerra de Antonio Machado. Vamos a detenernos un poco en esta reseña de la que resultó ser la última publicación en vida del poeta sevillano. Las influencias y tangencias con las reflexiones de nuestra filósofa todavía merecen al día de hoy un estudio más detenido. En los párrafos iniciales nos trae Zambrano las reveladoras palabras de Juan de Mairena, heterónimo a quien Machado identificaba como su yo filosófico. Todo poeta, nos dice que escribe Juan de Mairena, supone una metafísica. ¿Acaso todo poema debiera tener la suya? Y el poeta tiene el deber de exponerla por separado en conceptos claros. Añade que esta relación entre pensamiento filosófico y poesía es uno de los motivos más profundos para identificar a un verdadero poeta. Entre ellos, al que considera uno de los puntos más altos en la tradición española, San Juan de la Cruz, y a quien dedicará múltiples ensayos y conferencias. Para Zambrano fue precisamente uno de los que requirió de comentar sus versos, empaparlos de razón y de razones, evidente alusión de Zambrano a la declaración de las canciones de San Juan de la Cruz, pero serán estas razones de amor, siempre razones de amor. Amor que, como muchas otras figuras en su reflexión, viene cargada también de multiplicidades. Amor que será sentimiento, sí, corazón también, pero entrañas y así también ínferos. Pero también fuerza de unión, relación y enlace al modo de Empédocles y principio no principiado al modo de la cosmogonía órfica. Quiere decir que 2 años antes de su filosofía y poesía, del 39, ya Zambrano escribe: poesía y razón se complementan y requieren una a otra. La poesía vendría a ser el pensamiento supremo por captar la realidad íntima de cada cosa, mientras que la realidad fluente movediza la radical heterogeneidad del ser. En su reseña, le asigna a la poesía una importante presencia en la configuración de la historia, no solo de España, sino universal. La historia de España es poética por esencia, nos dice, no porque la hayan hecho los poetas, sino porque ha sido continua transmutación poética. No de extrañar entonces que, como nos dice Mariano Rodríguez González en esta primera formulación, la razón poética ya se va constituyendo, y cito, como la alternativa necesaria y urgente a la catástrofe occidental de la razón discursiva y al malhadado idealismo que habría sido, a su parecer, la matriz de todos los fascismos. Cierro la cita. Con similar preocupación y motivos aparecerá años después, el 7 de noviembre del 44, en una carta a su amigo Rafael Dieste, con quien había participado en las misiones pedagógicas durante la Segunda República, el siguiente pasaje de la carta. Hace ya años en la guerra sentí que no eran nuevos principios ni una reforma de la razón como Ortega había postulado en sus últimos cursos lo que ha de salvarnos, sino algo que sea razón, pero más ancho. Razón poética es lo que vengo buscando y ella no es como la otra. Ha de tener muchas formas, será la misma en géneros diferentes. Para estas tempranas fechas, entonces, ya establece una estrecha relación entre una llamada iluminación filosófica y el abismo del fracaso de la Guerra Civil Española. Así se comienzan a configurar algunos de los temas centrales de su pensamiento a través de su vida. De una parte, la conciencia negativa del sujeto contemporáneo ante su pérdida y ausencia de todo fundamento como arquetipo de la condición humana, concepción metafísica del exilio, y de otra parte, como causa fundamental tanto del fracaso del proyecto de la modernidad como de su sentido histórico-político, exilio y falla ontológica que la caracteriza. Podríamos decir que en su reflexión el concepto de razón poética tiene entonces principalmente 3 dimensiones, que a pesar de la insistencia de algunos estudiosos de su obra, forman un quiasma inseparable: el elemento político-cultural, el filosófico y el místico-religioso.
pienso que podemos identificar 3 momentos en el exilio de Zambrano. El primero, entre 1939 y 1953-55, y ya verán por qué la fecha. El segundo, entre 1953-55 y el 65. Y finalmente, entre el 65 y su regreso a España en 1984. 1939 marca el año de su salida desde Barcelona hacia Francia y su eventual ruta a México, La Habana y Puerto Rico. 53-55 marca su estadía en Roma, al igual que el año de la publicación de la primera versión de El hombre y lo divino, texto en el que, según la propia Zambrano, su temática esencial está ya compendiada. Y 65 marca lo que ella llamó su exilio definitivo al trasladarse a La Pise, Francia, en la montaña del Jura. Segunda parte, ¿por qué las islas extrañas? Imagen, símbolo, metáfora. Leo un pasaje que iba a comentar un poco más extensamente, pero esa parte la guardo para futura ocasión. Obviamente, esa estrofa de San Juan de la Cruz, en la canción 13 del Cántico Espiritual, que dice: mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. ¿Por qué ubicarnos en unas islas extrañas para tratar de aclarar aquello de lo que la misma Zambrano alega que es muy difícil, casi imposible hablar? Y más aún, ¿por qué Cuba y Puerto Rico son consideradas, más allá de su obvia insularidad geográfica, no solamente como extrañas, sino en ocasiones las llama como secretas, como islas de luz, como patria prenatal o como islas de esperanza en el caso de Puerto Rico? Comencemos con el motivo más inmediato. En el número 20 de la revista cubana Orígenes, que corresponde a 1948, la filósofa española publicó su ensayo La Cuba secreta. Está pensado inicialmente como una reseña de la antología 10 poetas cubanos que ese mismo año había preparado Cintio Vitier. 8 años antes, en 1940, había dado a la luz simultáneamente en Puerto Rico como artículo en el periódico El Mundo y luego en La Habana como libro en la imprenta La Verónica de Manuel Alto Laguirre y Concha Méndez, su texto, Isla de Puerto Rico, nostalgia y esperanza de un mundo mejor, dedicado a los recién casados Luz Martínez y Jaime Benítez, primero rector y luego presidente de nuestra universidad, y de quienes de hecho sería madrina de bodas. Aquí yo quiero destacar una nota, porque hay una compañera en el recinto de Mayagüez que ha estudiado con mucho detenimiento este texto. Leo esa nota, ¿no? Iliana Viqueira, en Acercamiento a María Zambrano, 50 años de exilio español en Puerto Rico y el Caribe, es una de esas fuentes. También lo cita Rogelio Blanco en Islitas de Esperanza, Terra Incógnita, et loc amenus homini, prólogo al libro María Zambrano, Isla de Puerto Rico, Nostalgia y Esperanza de un Mundo Mejor, la edición Vasos Rotos. La presencia de Zambrano en nuestra isla ha sido estudiada y documentada por la doctora Iliaris Alejandra Avilés Ortiz en varios ensayos. María Zambrano en la isla de Puerto Rico, crónica de una estancia particular en Aurora. María Zambrano, una filósofa en la Red Benítez, en Devenires, ambos artículos, uno del 16 y otro del 21. Y así ella tendrá al menos 3 ensayos adicionales, y de hecho su tesis doctoral es precisamente sobre la influencia de los españoles en el exilio en la Universidad de Puerto Rico. En estos 2 textos, como bien opina el colombiano Kevin Cedeño, el simbolismo de las islas está dotado no tan solo de profundas significaciones místicas y filosóficas,
que provienen, como leí, del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, al igual que de la literatura medieval, sino también de los cronistas de Indias y de la particular lectura que la malagueña propone de la filosofía presocrática. Por otra parte, nuestra doctora Luce López Barata, en el ensayo de introducción para su edición de Repensando la experiencia mística desde las ínsulas extrañas, nos informa lo siguiente: los navegantes, descubridores de Indias, hallaron un nombre para nombrar lo innombrable y lo acuñan como mantra del misterio. Han llegado, nos dice, a las ínsulas extrañas. Añade que San Juan de la Cruz usurpa a su vez la frase marina para calificar otra terra incógnita que de hecho alude al misterio de las epifanías de Dios, a unas ínsulas extrañas trascendidas. Lo que sí es cierto es que durante este primer exilio veremos ir naciendo las primeras manifestaciones de su razón poética como objeto filosófico. En los Bienaventurados, otro de los textos de Zambrano, las nombra como islas de un logos sumergido, como territorios entresacados de los oscuros lugares ocultos al implacable imperio de la razón discursiva. Jesús Moreno Sanz, en el primero de los 4 volúmenes que forman su monumental estudio, El Logos Oscuro, Tragedia Mística y Filosofía en María Zambrano, ya también sugiere que el movimiento de la filósofa entre estas dos islas es, y cito, inesquivable para comprender cómo la insularidad se convierte en más que una metáfora de las vivencias, experiencias y desarrollos filosóficos espirituales en esos años. Las islas, nos dice, son el símbolo de la iluminación filosófica que va a comenzar a recorrer desde el abismo que para ella significó el fracaso de la Guerra Civil Española. De otra parte, debe haber advenido en esa época el conocimiento de que José de Samalima, como parte de su coloquio con Juan Ramón Jiménez, que es un texto del 1937, había sugerido al poeta de Moguer durante su estancia en La Habana la idea sobre la posibilidad de una llamada teleología insular. Consistiría en establecer una sensibilidad espiritual desde donde se pudieran configurar los orígenes y las rutas de la evolución de una identidad cubana particular y que a su vez pudiese constituirse como el fundamento para lograr insertarse de forma distintiva en la cultura universal. Tema que será también recogido por Zambrano. Podemos entonces pensar que la isla como símbolo, con un sentido que señala hacia aquello que queda fuera del esfuerzo racional para alcanzar el conocimiento, es decir, en el horizonte de lo desconocido, comenzó inclusive mucho antes del inicio del destierro de la filósofa española, que comenzará en enero del 39. En este momento, esa llamada iluminación filosófica se origina, más que en sus creencias religiosas, en un particular acercamiento e interpretación sobre los que considera alejamientos del logos de su sentido originario a partir de 2 momentos que destacan en la historia de la filosofía, que también identificó como 2 momentos de la reforma de la razón. El poema ontológico, que realmente, insisto, debe haber sido Perifiseos sobre la naturaleza de Parménides, y el discurso del método de las meditaciones metafísicas de René Descartes. En Parménides, por la identidad que establece entre ser, pensamiento y verdad, establecida esta relación, lo que queda fuera del ámbito del pensamiento, entonces será el no ser, la nada. Para Zambrano, lo absolutamente trascendental, de lo cual ni siquiera se puede hablar. En Descartes, por la actividad pura del pensamiento racional del sujeto como fuente de conocimiento del que se excluyen el sueño y el delirio. Para Zambrano, la presencia de San Juan de la Cruz en este momento era ineludible. Según la declaración de las canciones del místico, esta declaración de las canciones, leo el título completo porque me parece importante. Declaración de las canciones que tratan del ejercicio de amor entre el alma y el esposo Cristo, en la cual se tocan y declaran algunos puntos y efectos de oración a petición de la Madre de Jesús, priora de las Descalzas en San José de Granada, año de 1584. Y el título, pues claro, hace un poco alusión, a mi entender,
aquella cualidad que menciona Zambrano en la reseña del libro de Machado, de la necesidad que tiene entonces un verdadero poeta de explicitar cuáles son los principios que aparecen y que configura su poesía, ¿no? Dice el místico en la Declaración de las Canciones: estas islas extrañas están ceñidas con la mar y allende de los mares, muy apartadas y ajenas de la comunicación de los hombres, alejadas del conocimiento común. Esa es la anotación 14 y 15. Es esta extrañeza y este sentirse extranjerizada, tanto geográficamente como en relación con el conocimiento más profundo del alma y del mundo, lo que convierte este primer exilio de María Zambrano en el espacio en que se origina su búsqueda hacia lo inefable y de donde nacerán su sonido y su palabra. Años después lo especificará en sus detalles en textos como Aurora, Claros del Bosque, Notas de un Método y Los Bienaventurados, textos en los que la razón poética ya trasciende de objeto de estudio para constituirse en una forma de escritura. Sin embargo, es en El hombre y lo divino, como ya hemos visto, en donde ya aparece como medio de conocimiento de ese principio más allá de todo lo principiado. De ahí la importancia en mi insistencia en lo que debió haber sido el título del poema de Parménides, Perifiseos. Sugiere Martin Heidegger, filósofo por excelencia para Zambrano, que la raíz fi en physis alude al acto de brotar o crecer, mientras que fio es en una de sus acepciones se emparenta con el verbo einai, ser. Este mismo ramaje de sentido se puede establecer entre, en latín ahora, esse, essens y esencia, como verbo sustantivado. De ahí que pueda sugerirse la acepción que adopta Zambrano del ser y la esencia como lo que está siendo o apareciendo en el acto simultáneo de ese ser o de ese aparecer. Lo real, entonces, o el fundamento, el logos, no debe ser considerado como un algo distinto del mismo acto de su aparición. Lo uno y el todo se identifican. En los cursos sobre Heráclito del verano de 1943, el filósofo reitera, Heidegger, esta idea que adjudican al presocrático de Éfeso, de la presencia de los dioses en el mundo, fenoménico. De acuerdo como aparece en Parte de los animales de Aristóteles, ante la sorpresa que muestra Heráclito ante un grupo de visitantes al preguntarle que qué hace frente al fuego en una tarea tan cotidiana, él contesta: aquí también están presentes los dioses. Pero el logos de Heráclito no es el logos de Aristóteles. Allí donde brota la physis encontraremos al logos. En el pensamiento vivo de Séneca, Zambrano escribe algo que apunta en esa dirección. A lo que regresa Séneca es a la antigua fe de Heráclito de la razón como medida entre contrarios. Y al ser la razón medida y armonía, la ley queda casi imposible de fijarse. De ahí que la verdadera medida no pueda encontrarse en un dogma, sino en un hombre concreto que percibe con su armonía interior la armonía del mundo. Años después, en El hombre y lo divino, aunque incluye al filósofo de Éfeso como uno entre los primeros propulsores del ateísmo, añade que lo que verdaderamente hacía Heráclito era sustituir la creencia en los dioses con otra creencia, la del fuego central que se enciende y se extingue con medida, pero que considera que ese fuego central, como metáfora del logos, al igual que de la idea de Dios, una forma en que lo sagrado se concreta, los dioses como imagen de lo sagrado. El pensamiento de Heráclito, escribe, es uno de esos geniales momentos en que lo sagrado se define y a la par el alma humana que lo confiesa en su íntima fe. Luce López Barata, en su estudio La alquimia del amor en San Juan de la Cruz y en la espiritualidad tántrica de la India, nos demuestra algo muy cercano, cómo, a diferencia de la retórica del neoplatonismo predominante en el contexto de la poesía renacentista, podemos encontrar un abrazo jubiloso
dice la doctora Luce López Barat, un abrazo jubiloso de lo fenoménico que proviene de las enseñanzas del tantrismo. Ahí leo una cita adicional y entonces salto esta sección. Lo humano y lo divino celebran en la poesía de San Juan de la Cruz unas inesperadas nupcias de los contrarios. El ser lo permea todo, la unidad subyace la aparente dualidad, cesa el antagonismo de lo corpóreo y de lo sutil. Una hermosa excepción a la interpretación que predomina de la Zambrano mística resulta ser un ensayo recientemente publicado, 2019, con el título La razón poética en Zambrano, algunas claves interpretativas para desentrañar su sentido, de Gladys del Socorro García Restrepo. Ahí nos describe 3 momentos hermenéuticos desde la perspectiva del lector frente a Claros del Bosque del 77. Recurre al ensayo de San Juan de la Cruz de Zambrano, titulado La noche oscura a la más clara mística, y nos advierte de lo siguiente, coincidiendo entonces con esta interpretación. San Juan nos muestra que se puede haber dejado de vivir sin haber caído en la muerte, que hay un reino más allá de esta vida inmediata, otra vida en este mundo, en que se gusta la realidad más recóndita de las cosas. Se trata entonces, pienso yo, de otra realidad, pero como parte de este mundo. Zambrano, según nos enteramos por Moreno Sanz en su mínima biografía, desde los años 20 y 30, también lee a Luis Massignon, islamólogo y arabista francés, que coincide con esta idea y a quien identifica como su único final maestro. De hecho, la cita en la que se habla es la siguiente, algo que menciona un sonido maravilloso de una flauta de un satán enamorado del mundo y que aparece, de hecho, como preámbulo en la primera edición de Filosofía y Poesía del 39, pero que curiosamente es una cita que fue eliminada de ediciones posteriores. Esa cita está tomada del ensayo de Massignon que había aparecido en la revista de Occidente, Los métodos de realización artística en el Islam. En la Cuba secreta, Zambrano llega a afirmar que los dioses de Grecia, modelo permanente, son las poéticas esencias fijadas en imágenes, revelaciones directas de la fisis instantáneas del paraíso, pero también del infierno. Cuba se convierte en la que llama su patria prenatal, esa que identifica como la del secreto de nuestro ser terrenal. Como veremos, esa prenatalidad de la patria viene relacionada con lo que considera como un sentir originario, un sentir aún no determinado por la razón o por el pensamiento. En Isla de Puerto Rico nos dice que llegar a ser lo que se es no es un juego de palabras, sino la esencia misma de la vida humana, porque no nacemos de una vez. El ser humano debe ir forjándose su propia vida, su vida que es intransferible. Y más adelante añade, durante todo el siglo pasado y aún todavía, ha operado en las mentes la creencia de que la razón es el instrumento más adecuado a la realidad, ya que se tenía la aventurosa creencia de que la realidad era racional. Me está claro que durante este primer exilio se desarrollan estrechos puntos de contacto entre la razón poética y lo que José de Samanima, tal vez su más cercano y duradero amigo, desde su encuentro en La Habana en el 1936, llamó el reino de la imagen, los momentos en los cuales la poesía actúa sobre el pensamiento y sobre la historia. Acordemos entonces que la filósofa malagueña se propuso no tan solo redefinir los fundamentos y el desarrollo de su tradición cultural en decadencia, sino sugerir cierta actividad o experiencia que podríamos llamar filosófica iluminativa como base para alcanzar aquello que, según Agustín Andreu Rodrigo, en una carta a Zambrano de febrero del 75, dice, y cito, el logos quería decir, pero no se le dejó decir, o no llegó a decir,
o no pudo decir, o lo dijo mal, o dijo cuando lo pudo y a deshora. Tercera sección, la senda poética de la filosofía. En la reseña sobre el texto de Machado, en el cual nos hemos detenido anteriormente, Zambrano concluía que las relaciones entre poesía y pensamiento que identifica en el verdadero poeta se habían ya dado en los orígenes de la filosofía. En poemas, nos dice, se vierten los transparentes pensamientos de Parménides, de Pitágoras. Poetas y filósofos son al mismo tiempo los descubridores de la razón en Grecia. Eso aparece en la reseña al libro de Machado. En El hombre y lo divino, cuando especifica la idea del principio más allá de todo lo principiado mencionado antes, llega a la siguiente conclusión. La hazaña de la filosofía griega fue precisamente descubrir y presentar como suyo aquel abismo del ser situado más allá de todo ser sensible, que es la realidad más poética, la fuente de toda poesía. La filosofía se logró por haber arrebatado a la poesía, perdón, la filosofía se logró por haber arrebatado a la poesía su secreto, su fuente, que es la unidad que ahí se está separando. Esta particular interpretación de la importancia seminal de la filosofía presocrática le otorga especial relevancia Zambrano al concepto de apeirón, al que llega a definir como lo sagrado, verdadero, a revelar. Como lo indeterminado sería la palabra con que se alude y a su vez se elude, no tan solo esa realidad que es pura palpitación, germinación inagotable, sino también la misma vida humana antes de que el hombre tome un proyecto de ser sobre sí. Anteriormente, lo que había sido la patria prenatal. Precisamente Alezama le escribe el 1 de enero del 56, presagiando nuevamente un sentir originario, esa mirada pura antes de la sensación. Dice en la carta, en La Habana recobré mis sentidos de niña y la esencia del misterio, y esos sentires que eran al par del destierro y de la infancia, pues todo niño se siente desterrado. Por eso quise sentir mi destierro allí donde se me ha confundido con mi infancia. Cierro la cita. En pensamiento y poesía, será tan solo a través de la poesía que podríamos rescatar lo que el logo filosófico ha excluido en un acto de violencia. Eso que llama la inefabilidad de la unidad del ser, ahora en su relación con fi y con physis. La verdad oculta del mundo en la unidad de su totalidad. Tanto para Zambrano como para Lezama, es solo con la metáfora, con la imagen y con el símbolo a través de los cuales podríamos establecer aquellas relaciones que son posibles, que no son posibles, bajo la égida de un concepto y que hacen posible nuestro acercamiento a esa unidad originaria. En este sentido es que quiero interpretar nuestro epígrafe tomado de los Nuevos Sofistas de Ludwig Chayovich. Para el poeta auténtico, la metáfora no es una figura retórica, sino una imagen sucedánea que flota realmente ante él en lugar de un concepto. Añade que en tanto que el mundo no tiene un valor y significado únicos, el pensamiento que los exprese no puede ser exacto, debe ser equívoco, incomunicable a través del lenguaje como instrumento racional, ya que la lógica que la rige tiene una tendencia exclusiva hacia la univocidad significativa. Chayovich también recurre a Nietzsche para recordarnos que debemos movernos de la metáfora como acercamiento hacia una metáfora que pretende abarcar las relaciones, esas relaciones insospechadas. Solo así podríamos intentar aprehender aquello que escapa a nuestra lógica racional, con la cual tendemos a medir la realidad o irrealidad de las cosas. Zambrano coincide con esta idea. En Notas de un método va a escribir lo siguiente: la metáfora es una forma de relación que va más allá y es más íntima, más sensorial también que la establecida por los conceptos y sus relaciones. Es análoga a un juicio, pero muy diferente. Y entonces digo yo, análoga a un juicio, dice. Cabe entonces preguntarle, ¿a qué tipo de juicio? Tal como lo propone
Carolina Enquist Calgren, desde el capítulo titulado Las operaciones de la lógica, que aparece en Claros del Bosque, libro de Zambrano del 77, podríamos configurar tal vez una respuesta. Calgren evidencia cómo su crítica en contra de la deducción en ese capítulo se fundamenta en la limitación a lo concreto que se le impone a lo concreto y viviente, a la imposibilidad de trascender la envoltura abstracta que la sostiene. Y esto por su particular definición de razonamiento deductivo. Dice ella como aquel en que se parte de un juicio universal para llegar a uno singular, de lo abstracto a lo concreto, de lo que se presenta como verdad de razón a algo vivo envuelto en lo concreto, de lo que se presenta como verdad de razón a algo vivo envuelto en lo universal que se somete a ello. Con ella coincido parcialmente cuando propone su tesis doctoral sobre la filosofía de la subjetividad en Zambrano, la importancia que la malagueña le otorga a una particular interpretación de la obra crítica de Kant. Aunque es cierto que según el filósofo de Königsberg en el conocimiento, la sensibilidad siempre queda determinada por un concepto del entendimiento, en el juicio reflexionante, tal como lo define la crítica del juicio, al darse un juego no regulado entre el entendimiento y la imaginación, se haría posible la aparición de un objeto al cual no le corresponde un concepto. Sin embargo, el mismo Kant, en el bosquejo de introducción para su tercera crítica, llega a esquematizar su filosofía de la siguiente manera. La naturaleza, dice, funda su conformidad con leyes en principios a priori del entendimiento como facultad de conocer. El arte se rige en su finalidad a priori, según el juicio, en relación con el sentimiento de placer y dolor. Y finalmente, las costumbres, como producto de la libertad, están bajo la idea de una forma semejante de la finalidad que se cualifica para leyes universales. Cierro la cita de Kant. Para Zambrano, resulta ser un tema fundamental en su lectura de la obra kantiana. Problema que nuestro amigo y filósofo aquí presente, Carlos Rojas Osorio, en su Kant desde Latinoamérica, describe de la siguiente manera. Unas representaciones en la conciencia que remiten por un lado al objeto como su referencia y por otro lado al sujeto que el que las hace posible. Cierro la cita. Es decir, el yo pienso es la condición de posibilidad de toda referencia a un objeto y Zambrano obviamente aborda una crítica a esa idea del sujeto en el idealismo alemán, que también me parece que hay que estudiar con un poco más de detenimiento. Esta relación en las meditaciones metafísicas de Descartes es una relación a través de la idea, ya sea en su realidad objetiva, ya sea en su realidad formal. Aunque tenemos conocimiento del yo fenoménico, yo mismo en cuanto que fenómeno, a saber, objeto de mi pensamiento, no así del yo puro trascendental, del cual solo tendríamos una conciencia, nos dice Carlos Rojas. De aquí nacen entonces, entre otras, las dualidades, interioridad, exterioridad, sujeto, objeto, imposibles dualidades de trascender a través del ejercicio de la razón discursiva. En Poesía y Metafísica, otro de los ensayos en filosofía y poesía, es definitiva la consideración de Zambrano. El hombre mismo queda situado, nos dice, en último término, como fundamento del ser de las cosas. Tenía que llegarse forzosamente a la autonomía de la conciencia en Kant. El ser ya no está ahí como en los tiempos de Grecia. Solo la persona humana quedará fundándose a sí misma. Es una preocupación que se centraliza en el que denomina como de segundo nacimiento de la filosofía en la época moderna, cuando vuelve a encontrar la nueva unidad entre poesía y filosofía en el romanticismo, especialmente en Novalis y Hölderlin. Aquí viene una sección donde abordo a Hölderlin, que de hecho fue tema de mi tesis de maestría, y entonces dejo esa parte afuera, si acaso pues después se puede volver a ello. Según la filósofa española, es precisamente en Platón donde se encuentra entablada la lucha entre las dos formas de la palabra, a las que alude en su título y que considera insuficientes por separado, y que resulta triunfalmente
nos dice para el logos del pensamiento filosófico, decidiéndose así a través de este recurso la condenación de la poesía. Existe, nos dice, una doble necesidad irrenunciable de poesía y pensamiento, en cuanto que como criaturas exhibimos una impensable y extrema contradicción en nuestra naturaleza, la simultaneidad entre lo divino y lo humano. Pienso que es a partir de esta dualidad, que no dualismo, desde donde en poesía y metafísica nace la ambivalencia que advierto cuando a su vez encuentra en el filósofo de Atenas la reconciliación entre pensamiento y poesía bajo el cielo de las ideas platónicas. Zambrano establece una distinción entre dos posibles concepciones de logos, como uno principio y como intelección del ser humano. En su primer sentido, el logos nos propone en pensamiento y poesía, como última raíz del universo, seguía en pie, pero solo desde la más pura razón cristiana quedará situado más allá de la naturaleza, como principio, más allá de todo lo principiado. No quiero terminar sin evocar la presencia de estos temas en las voces de dos de los nuestros, don Francisco Matos Paoli, nuestro querido don Paco, y el amigo filósofo y poeta Francisco José Ramos, Paco Pepe. En las palabras preliminares que Carlos Alberti Fragoso, siempre presente, escribe para la antología crítica por él convocada en busca de Francisco Matos Paoli y que titula Para nombrar a Matos Paoli un instante de 100 años, incluye el siguiente comentario sobre la poesía y el poeta que formaron parte de una entrevista radial que a don Paco le hiciera don Francisco Arribí. Decía don Paco, la poesía es lo innombrable, lo inefable. El poeta no puede expresar lo inefable en toda su absoluta certeza porque está limitado por el hecho lingüístico de la palabra. De ahí que el poeta tenga que desprenderse de la logicidad gramatical para que su acto de creación sea un acto de fe que trascienda el límite impuesto por la palabra. Cierro esa cita. De acuerdo con esta mirada del joven de apenas 27 años, escribiría en su diario posteriormente que la poesía une la mundificación al reino de las esencias y nace de ese combate luciente entre tiempo y eternidad. Por su parte, en la significación del lenguaje poético, Francisco José Ramos amplía sobre la trascendencia de una posible y necesaria recodificación del discurso filosófico que me parece que es desde un principio la intención de Zambrano. Dice Paco Pepe, la experiencia poética del pensar no anula el aspecto conceptual de las cosas, que es el gran descubrimiento de la creación filosófica. Lo que sí hace es sorprender el pensamiento con la irrupción de un lenguaje que desarma a los conceptos en su laborioso afán de dar cuenta de lo real. Cierro la cita. En Pensamiento y Poesía, la filósofa española amplía esta idea. Identifica lo que llama un acto de violencia en los orígenes del pensar filosófico, ya sea a partir de la abstracción aristotélica, ya sea del alejamiento de la idea en Platón. En ambos casos, el filosofar se convierte, y cito, en el esfuerzo metódico por alcanzar algo que no tenemos. Y termino con esta aclaración de la misma María Zambrano. La poesía es encuentro, es don, es hallazgo por gracia. La filosofía busca requerimiento guiado por un método. Es en Platón donde encontramos entablada la lucha con todo su vigor entre las dos formas de la palabra, resuelta triunfalmente para el logos del pensamiento filosófico. Entonces el filósofo requiere lo uno porque lo quiere todo, y el poeta no quiere propiamente todo porque teme que en ese todo no esté en efecto cada una de las cosas con sus matices. El poeta quiere cada una de las cosas sin restricción, sin abstracción, sin renuncia alguna. De la razón poética, comencé en mi epígrafe diciendo, es muy difícil, casi imposible hablar. Cito en mi primer epígrafe y completo, pero el pasaje continúa. En las notas de un método, que es donde aparece esta cita, concluye Zambrano, es como si hiciera morir y nacer a un tiempo, ser y no ser, silencio y palabra, el sentir la vida donde está o donde no está todavía,
en este logos sumergido, en eso que clama por ser dentro de la razón. Muchas gracias por su paciencia, sobre todo. Gracias, Oscar, por tan magnífica conferencia. Vamos a abrir un espacio para la conversación, comentarios y preguntas al trabajo de Oscar. Sí. Raúl. Raúl de Pablos. Digan su nombre porque estamos grabando. Buenas tardes, Raúl de Pablos. Profesor Oscar, gracias, muchísimas gracias por una conferencia muy rica, así que todavía estoy pensando y bueno, pero aún así tenía una inquietud previa y parecería un buen lugar para hacer esta pregunta y para ahondar más sobre el vínculo con Šajovics. Sé que Enrique Pajón, que era amigo de Šajovics, recoge, ¿no?, la insistencia en que hubo ese vínculo en el cual María le comenta a don Jaime Benítez sobre Ludwig. Pero hasta ahí, no sabría cómo elaborar más esos encuentros, cuánto sabemos sobre esos encuentros. Pero por otra parte, me imagino, es verdad que, como me comentabas, la referencia de Ludwig a Antígona es tardía, no está en Mito y Existencia del 62, la obra quizás más luminosa de Šajovics. Y el del 90 el otro, pero ya en el 62 se debió haber dado ese encuentro, pero no se recoge en Mito y lo Divino. Y un poco, solo compartiendo, diría que qué difícil también esa conversación, porque creo que hay cierta lealtad de María a Ortega y Gasset. Y quizás al final la razón narrativa de Ortega, no el Ortega más ideologizado, digamos, sino el que sigue pensando la metáfora, sigue pensando la narratividad. Y en Šajovics hay un verdadero repudio casi a don Ortega. Y hay un gesto muy curioso de Šajovics cuando dice, yo soy yo y mis veneraciones, que suena zambraniano y es profundamente, o sea, está pensando en la receptividad y quizás viendo todavía la violencia inherente en Ortega. Yo pienso, ese momento de Ortega que quizás hace todavía más difícil el vínculo, pero son dos autores que tratan de pensar lo sagrado. Pero también en Mito y Existencia uno ve en Šajovics un profundo paganismo, una reformulación del paganismo. No hay un vínculo con la cristiandad y me parece que ese es otro tema que en María va a ser consistente, ¿no?, el tema del cristianismo. Así que un poco sobre todo San Agustín, el tema de la intimidad, la interioridad, para ella realmente es Así que esos dos pilares dentro de ese posible diálogo, pues falta conversar y nada, felicitarte, tengo más cosas, pero vamos a pasar la palabra. Gracias por el comentario que motiva tantas preguntas, ¿no? Como decía, es algo que yo he pensado y repensado, ¿no? A mí siempre me está curioso que la interpretación predominante sobre Zambrano es en la dirección de su misticismo y en la dirección de un misticismo que de alguna manera la alejaría, uso un concepto que todos conocemos, de lo fenoménico. Yo he encontrado suficiente evidencia en Zambrano de que esa no parece ser su punto de partida, claro. Ahora vienen unos elementos biográficos que de alguna manera hay que considerar, ¿no? Esos últimos libros de madurez, ¿no? Algunos los tengo aquí, las notas de un método, etcétera, ¿no? Aurora y los demás. Están escritos en un momento donde ha muerto la madre de Zambrano, ha muerto la hermana Araceli,
ella por eso describe ese momento como el momento de su absoluto exilio, una total soledad, con unas cataratas con prácticamente ni siquiera podía ya ni leer, tenía que buscar gente que le leyese al final. Y entonces mi pregunta a veces, claro, a mí cuando era estudiante muchos profesores me regañaban que yo no podía analizar los filósofos desde su vida, pero yo creo que es importante, porque de alguna manera algo que Zambrano comienza como punto de partida en el momento en que se separa la filosofía, como amor a la sabiduría, de la sabiduría que la precede, es precisamente esa preocupación de, uno, cuáles son las razones por las cuales, por ejemplo, y la postura con Platón, yo traté de un poco mostrarlo, es ambivalente, porque en unos lugares menciona que es el causante de la ruptura o de esa separación entre el logo filosófico y la palabra poética, pero en otros lugares, especialmente en ciertas secciones de filosofía y poesía, habla de la importancia de las ideas en esa mirada, tal vez no tanto de la República, sino también tal vez del banquete o del simposio, donde entonces el amor cumple una función que se ha interpretado tradicionalmente como de trascender hacia lo otro, pero en Zambrano yo interpreto que eso otro está aquí. Es una mirada otra de lo que está en el presente, ¿no? Claro, eso queda por mirarse. Lo que sí me preocupa un poco es que la gran mayoría de la crítica de Zambrano va en la dirección de un misticismo. Por eso traía una sección donde doña Luce hace una clara definición entre lo que ella llama un tantrismo de derecha y un tantrismo de izquierda. Y dice que el tantrismo de derecha es ese tantrismo que propone el alejamiento del mundo fenoménico, mientras que el tantrismo de izquierda no. Y ella ubica a San Juan de la Cruz en ese tantrismo de izquierda. O sea que hay, por eso decía, hay en San Juan de la Cruz, y yo creo que Zambrano al principio lo usa en ese sentido, un misticismo que no requiere un trascender o un ir más allá de lo fenoménico. O sea que hay mucho, y de hecho, ese pasaje no lo leí tampoco, hay en la edición, en una de las ediciones de la obra completa de Zambrano, una corrección que para los filósofos es fundamental. Zambrano tiene una relación obviamente con Heidegger, principalmente a través de Zubiri, ¿verdad? Es la relación que tiene. Zambrano no lee alemán, hasta donde yo sé, así que la relación que tiene con Heidegger es a través de Zubiri. Y en un texto, Zambrano utiliza el concepto existir, escrito separado, como nosotros conocemos a Heidegger, ¿no? Existir. ¿Verdad? Me paro para que los demás lo vean, que obviamente hace referencia directa a ese concepto de exilio. ¿Qué pasó? Que cuando ese texto se transcribió en la obra completa, lo obvió. Dijeron, no sé si lo dijeron así, pero quitaron el existir y lo convirtieron en existir. Y entonces, claro, desapareció la referencia inmediata, que a mí me parece que está haciendo Zambrano a Heidegger, claro, a través de la lectura que tiene Zambrano de Heidegger, que es a través de Zubiri, ¿no? En la relación que tiene Zambrano con Zubiri en un momento determinado como su profesor, ¿no? Que inclusive iba a su casa a darle lecciones de filosofía, ¿no? O sea, que hay todavía una relación, por ejemplo, yo lo menciono en el texto completo, de Zambrano con Heidegger, que también hay que estudiarla con mayor detenimiento. Yo creo que se le ha subrayado la relación con los místicos. Claro, ella llega a decir, pues Massignón
mi definitivo maestro, llega a llamarlo, ¿no? Y hay unos elementos filosóficos de los cuales Zambrano está muy bien enterada también, que la ubicarían en lo que la doctora Luce de López Barat llamaría un tantrismo de izquierda, ¿no? Así que es interesante, ¿no? O sea, no voy a negar que tiene una fe cristiana muy fuerte. Ella decía, al modo como lo dijo Lezama en algún momento, le preguntan a Lezama, ¿pero usted es católico? Y dice, bueno, yo soy católico órfico, contestaba Lezama, ¿no? Y algo por el estilo encontramos también en Zambrano. Es más una creencia órfico-pitagórica, ¿no? Por ejemplo, el concepto del amor, inicialmente el amor en el mito de creación órfico, pues tiene una función fundamental, pero también en el texto pitagórico. Y claro, Orfeo en una de las variantes del mito, pues baja al infierno. ¿Qué lo motiva a bajar al inferos? El amor. Claro, te estoy diciendo cómo lo va pensando o lo va irvanando Zambrano. O sea, que ese amor no solamente es esa fuerza, sino esa necesidad de entrar en lo más profundo del ser, como decía al principio nuestra coordinadora, con la intención de definir el ser verdadero de la persona, ¿no? Que es un tema que yo voy a, lo anuncio ya desde ahora, pero eso para el semestre que viene, como parte de la actividad en educación, voy a presentar un trabajo sobre los textos que Zambrano dedica a la educación, porque aparte de este texto que yo abordo, tú también me lo apercibiste en un momento, otra gran cantidad de textos que Zambrano sigue escribiendo ya estando en Italia y que era básicamente una de las pocas fuentes de ingreso que tuvo, ¿no? Porque lamentablemente, que es otro problema muy triste en el caso de Zambrano, o sea, así como hay un deseo de marcar su experiencia en las islas como algo que es fundamental en su vida y en su pensamiento, también hay cartas suficientes que le escribe, por ejemplo, a la hermana, donde muestra cierto desencanto con lo que ha sucedido tanto en Puerto Rico como en Cuba, ¿no? Y entonces, esa relación también hay que verla con mucho cuidado. Por un lado, el hecho de que se le hacía difícil conseguir cierto material de estudio, y por otro lado, con que no pudo nunca ni en Cuba, ni en Puerto Rico, ni siquiera en México poder desempeñarse con una cátedra formal que le resolviese de alguna manera la tranquilidad económica. O sea, que hay muchos elementos, o sea, que por ejemplo en la misma imagen del águila, que también son ambivalentes en Zambrano, ¿no? Pero bueno, mis estudiantes dicen que yo comienzo hablando de algo y termino hablando de otra cosa. Eliseo, pones tu nombre, dices tu nombre. Eliseo Colón Sayas, catedrático jubilado. Mi acercamiento a Zambrano se da a partir de otra mirada que no viene desde el misticismo, sino desde unas nuevas corrientes que ven a Zambrano desde esta dialéctica negativa que hay en un Adorno y hasta cierto punto en un Walter Benjamin, y que, ¿verdad?, un texto fundamental para mí, que es el de Persona y Democracia, trabaja. ¿Cómo tú plantearías, verdad, un poco para romper esa visión de Zambrano, y yo creo que tú mismo lo aludes, de ese misticismo hacia esa otra corriente que ve a Zambrano con unos contemporáneos, porque tanto Adorno como Benjamin eran contemporáneos de Zambrano en un momento dado. Y el texto, ¿verdad? Pensamiento y Democracia, que es un texto
importantísimo, más que nada porque ve la luz aquí en Puerto Rico, se publica por primera vez aquí en Puerto Rico ese texto. A través del Departamento de Educación y a través de doña Inés de Muñoz Marín, que es quien trae el manuscrito. Y como decías, ese descontento de un momento dado ya en Persona y Democracia ya está, ¿verdad? Y por eso me parece interesante esa otra mirada que hay a la Zambrano desde la dialéctica negativa y ubicarla dentro de ese andamiaje filosófico de no tanto un Heidegger, sino un Benjamin y un Adorno. Hay una... Gracias por la pregunta, ¿no? El compañero, pues, como mencionaron al principio, es también miembro del comité, ¿no? Organizador. Yo creo que hay que ver una historia, ¿no? Zambrano comienza en su juventud una actividad política muy acalorada, ¿no? Inclusive al punto de, por ejemplo, también su hermana, que sufre muchísimo el tiempo que está en Francia, arrestan a su compañero, ella, la hermana es torturada, el compañero de la hermana es fusilado, ¿no? Hay un periodo, ese periodo de Zambrano antes del exilio es un periodo donde todavía hay una absoluta confianza en que a través de una actividad pedagógica y política la República va a subsistir, ¿no? Así que para ella, obviamente, ya de primera intención, no solamente el tema del exilio fue un tema de tener que salir del país, sino un tema de tener que cuestionarse cuáles son las razones por las cuales lo que parecía que era el nacimiento de la Nueva España no resulta, ¿no? Claro, más allá de lo que resulta ser pues la fuerza militar de la dictadura, ¿no? Así que cuando ella sale, ya en el 39, cuando ella sale, ella tiene parcialmente escrito filosofía y poesía, y entonces en ese lapso, fíjate que el 58, que es un texto que está escrito antes del 58, aunque se publica en el 58, cuando Zambrano ya está en ese exilio en la parte italiana, hay una Zambrano desencantada, como usted bien dice, con lo que ha ocurrido, o lo que le ha ocurrido en Puerto Rico y en las islas, y hay, yo creo, varias tesis que he visto que entonces hablan de un cambio de definición de la subjetividad en Zambrano que sí coinciden con lo que usted está diciendo, ¿no? Nuevamente, para cortar un poco, ¿no? Lo que sí yo veo que ha ocurrido, y usted también lo menciona muy claramente, es que se le ha impuesto un marco o un paradigma de interpretación a la obra de Zambrano, y entonces se dejan afuera unos textos donde la interpretación que está presentando o la reflexión que está presentando es totalmente otra. O sea, que estoy de acuerdo en que ese texto particularmente, claro, hay que pensar también, en algún momento yo le he hablado, yo creo que contigo en alguna ocasión, que decían, bueno, Zambrano sale en el 1939, después viene 1940. Ella sufre, estando en el Caribe, el hecho de la París ocupada, ¿verdad? O sea que ella está pensando, allá está mi madre, está mi hermana, y yo por acá, y ella está teniendo que sufrir la ocupación nazi de París, ¿no?
O sea, que de ahí comienza esa fecha, 40, porque inclusive hay unos textos donde llegan a acusar a Zambrano de cierto tipo de panamericanismo que la ubicaría en cierta medida dentro de pues, un discurso colonial, vamos, ¿no? Totalmente colonialista. Algún momento, y yo estas cosas un poco, se las comento siempre a mi esposa y ella tiene una mirada como fresca y me dice, bueno, claro, en el 1940 la resistencia, si había algún país que ella pensaba que podía dar una resistencia en contra de ese progreso del fascismo en Europa, pues era Estados Unidos. Y entonces llega a decir abiertamente en algunos documentos, y Yariz lo cita, y dice que parecería ser que Zambrano está de alguna manera diciendo la famosa frase de Puerto Rico como la unidad entre Hispanoamérica y los Estados Unidos. Y claro, eso hay que verlo dentro de su contexto, el contexto de lo que era en el 1940, quién podía resistirse a un fascismo que iba rampante prácticamente ya por toda Europa y posiblemente por el Caribe, ¿no? O sea que son detalles. Ah, sí, también. De hecho, todavía habría que mirar las razones por las cuales ese grupo de españoles llega a Puerto Rico. Habían llegado primero a la República Dominicana, se habían movido, pero habían tratado otros espacios, pero habían tratado Estados Unidos también. Pero ¿qué pasaba en Estados Unidos? Que en Estados Unidos, en cuanto que reconocen al gobierno de Franco, queda excluido la posibilidad de asilo. Así que no pueden, hay un número limitado de asilo, así que no puede ir en ese sentido de Estados Unidos. Así que optan muchos de ellos por ir a Santo Domingo. Claro, en la República Dominicana se dan cuenta de cuál es la intención de aceptar a los españoles cuando el gobierno, ¿no? Un poco el ir trayendo ese proceso blanco europeo y entonces se van moviendo. O sea, cuando finalmente ella llega a México también se encuentra con el dilema de que no la ubican en la Casa de España, luego Colegio de México, entonces está en Morelia un tiempo, y en Morelia, entre las cosas que sucede, es que le dicen que ella tiene que enseñar filosofía desde la perspectiva marxista. Y le dicen, pero yo supongo que usted no tendrá ningún problema, le dicen, porque usted es marxista. Claro, Zambrano dice, yo no sé quién le dijo a usted que yo era marxista. Claro, la actividad de la que viene Zambrano, hizo amistad con Antonio Machado, etcétera, etcétera, pues tal vez la ubicaron. Entonces ella se siente muy incómoda con la Universidad de Morelia y entonces ahí finalmente acepta en el 40 irse para La Habana, ¿no? Entonces, claro, en La Habana, de nuevo, el problema ya en el 40 del fascismo, de la madre en Francia, o sea, todo esto que, a fin de cuentas, cuando culmina, de hecho, es una cosa curiosísima, porque yo he leído en muchas biografías que dicen que la razón por la cual Zambrano y su hermana fueron expulsados de Italia fue por los gatos de la hermana. Que tenía 25 gatos en la casa y alguien parece que protestó por higiene, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que lo que nos dicen es que la persona que los delató, que tenían esos 25 gatos, era una persona políticamente activa dentro del movimiento fascista. Y entonces, claro, la acusación de los gatos es un simple pretexto. O sea, que es una vida muy difícil. Y claro, nuevamente, haciendo el cuento corto, lo que usted dice es cierto. Claro, hacer un análisis de que sea un discurso colonial y alguien propone la posibilidad de que en Zambrano también haya un discurso decolonial, o sea, que eso lo ubicaría todavía mucho más presente. O sea que la historia todavía deja muchos temas que hay que investigar con cuidado. Y en el caso de Zambrano, su biografía es fundamental. Mira, ya hay
El profesor Luis Pérez del Departamento de Ciencias Sociales de aquí de Estudios Generales. Primero que nada, felicitarlo porque me gusta mucho la forma en que está acercándose a la hora de Zambrano. Y es fundamentalmente por esto que estábamos discutiendo ahora mismo. O sea, es decir, a mí siempre me había parecido para mí muy problemático el que habláramos pues, de los pensadores que hemos tenido aquí en la Universidad de Puerto Rico en el siglo XX, ¿verdad? En los que han venido en calidad de refugiados, de exiliados, que han salido de guerras civiles, que fueron perseguidos por el nazismo, por el fascismo. Y entonces vayamos entonces a su filosofía, sea positivista, misticista, etcétera. En todo caso, pues sería, bueno, pues qué positivismo, o qué misticismo, o qué panamericanismo, ¿verdad? Pues el de una persona que huye de una guerra civil, que no encuentra dónde sobrevivir, que vive la pobreza mientras escribe esa filosofía, y que le está hablando a los estudiantes de los griegos, de la tiranía de los griegos sobre Alemania, de los alemanes clásicos, pero no en el contexto donde se fraguaron esos textos, ¿verdad? Sino en el contexto en que ellos vivieron. Entonces ahora muchas veces uno viene y analiza esa realidad dentro de las categorías que nosotros tenemos ahora políticas, en el contexto nuestro, ¿verdad? Y a mí me parece que la forma en que usted lo está aproximando es, bueno, está bien, o sea, eso es legítimo, uno va a analizar siempre desde donde uno está. Pero también yo creo que es importante, ¿verdad?, tomar conciencia de que hay un contexto de lo que está escrito, ¿verdad? Y que en ese contexto es un contexto existencial y aunque la similitud desde el punto de vista de los marcos teóricos, de la teoría, no se pueden hacer paralelas, ¿verdad? O sea, no podemos decir que la obra de Benjamin es idéntica a la de Zambrano, pero su contexto sí, ¿verdad? O sea, es decir, el contexto de personas que tienen que huir, que sobreviven como científicos sociales, como filósofos, y que es un contexto también ya distinto, afortunadamente, al nuestro. Así que te quiero felicitar porque me gustó mucho el trabajo. ¿Alguien más? Identifícate. Gracias. Silvia Álvarez Curvelo, profesora de la Facultad de Comunicación e Información. Una de las cosas que me da curiosidad es la metáfora de la isla Perfume, pero no aludió a ella en su charla. ¿Cómo encajaría esa imagen de una isla Perfume? Lo que pasa es que una isla Perfume es varias cosas. Una isla Perfume es una isla disfrazada, pero si no, no puedo. Yo lo siento, pero no se recoge. yo no he trabajado esa imagen en particular, pero claro, podría imaginarme que una isla Perfume resulta ser, por una parte, en el sentido más sensible o más sensitivo, debo decir, a los sentidos, algo que huele bien, pero algo que huele bien precisamente porque no es su olor realmente natural, entonces está disfrazado. Claro. Entonces, claro, aunque tendría que ver exactamente dónde es que aparece y cómo la usa, pero realmente no le podría contestar más allá de eso. Sí. Pero tenía otra pregunta, no una pregunta, sino un comentario con lo que estaba el profesor Pérez hablando sobre los contextos. Y esos dos momentos, el momento del 40 y luego las correspondencias que tuvo ella con Inés y con otros, es de un Puerto Rico que ya se va burocratizando. Y las conversaciones del 40 eran conversaciones de un proyecto, o sea, aspirando a ese perfume antes de que se burocratizara, ¿no? Yo creo. Y había un desencanto en esa correspondencia de 56, pidiendo si puedes escribir esta carta, que no me han pagado o no ha salido el libro.
entonces ya es pues otro momento. Y por eso lo de los contextos pues es indispensable, ¿no? Quería traer otra vez sobre el significante de la isla como extraña y la isla ignota. Porque te quería preguntar si te parece, y un poco quizás desajustando, dislocando lo que Silvia habla sobre contexto histórico, o lo que dice Luis Pérez, ¿habrá algo transhistórico en la propia metáfora o significante de la isla como algo ignoto en sí mismo, como algo extraño? Y si podríamos preguntarnos si se nos ha vuelto el mundo una isla ignota, extraña. Gracias por la pregunta y que obviamente tiene un comentario importante. Yo soy muy visual en la manera en que cuando leo estas cosas. Y te voy a compartir la imagen, porque Zambrano tampoco es muy definitiva en cómo usa la imagen de la isla, ¿no? A veces aparece como la isla sobre un mar bajo el cual está entonces lo que sería lo ignoto. Entonces son pequeños brotes de conciencia. Pero a veces lo ve de la forma contraria, donde entonces esas islas resultan ser la manifestación de eso profundo, ¿no? Entonces, claro, por eso decía, esto yo inicialmente cuando lo vi visual. Por eso ese concepto para mí es fundamental. Es un océano y entonces hay unas islas, ¿verdad? Y entonces Zambrano parecería utilizar la imagen, el símbolo isla, en los dos sentidos. En el sentido de aquí debajo queda ese logo sumergido, que sería entonces el logo reprimido. Y claro, una cosa importante, la crítica de Zambrano no es contra la razón. La crítica de Zambrano es en contra del racionalismo. Y entonces son dos elementos, es una distinción que es importante. Entonces, claro, la razón para Zambrano es una toda. El problema ha sido que hay una versión de la razón que es la que se ha apoderado de la cultura, ¿no? Y que ese apoderarse de la cultura, esa interpretación de la razón, es la que a fin de cuentas desemboca en eso que Zambrano identificaba como el fascismo, ¿no? Una razón desde la cual se impone el poder. Por eso es que ella insiste, y claro, no solamente la razón vital, hay cantidad de otras variantes que Zambrano utiliza, por ejemplo, que trae de los estoicos, etcétera, etcétera, precisamente diciendo, no sé, si ya esto para ella no es nuevo, dice, ya en la historia de la filosofía, la razón era muchas cosas. Y eso, claro, cuando uno lo va leyendo en la historia de la filosofía, es obvio, claro. Lo que quiere decir entonces es que ella sí tiene también un trasfondo, que yo estoy un poco tratando de representar visualmente, un trasfondo para que esa imagen símbolo de la isla sea ambas cosas a la misma vez. Lo que quedó en la superficie, mientras que entonces quedaría ese fondo que estas islas han, vamos a decir, oprimido o cubierto, versus que sea entonces una manifestación de esa profundidad. Y entonces, claro, ahí las islas serían manifestación de ese ignoto que resulta ser la profundidad del mar, ¿no? Pues ese concepto de bajar al ínferos es fundamental, y es no solamente una imagen órfica, porque Orfeo baja al ínfero, sino un bajar de una parte a esa profundidad que queda reprimida por lo que está en la superficie, pero a la misma vez, en el caso, vamos a llamarlo más
antropológico la necesidad de yo revisar dentro de mi corazón cuál es la persona que a mí me corresponde, en oposición a lo que ella llega a llamar la persona imagen, a la cual todos nosotros de alguna forma o de otra respondemos en distintos momentos. Para Zambrano, llegar a ser persona, de hecho, supone irse desprendiendo de las imágenes que progresivamente a través del tiempo nos vamos y nos van imponiendo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, pues entonces toca dar un gran aplauso a nuestro conferenciante. Muchas gracias, Oscar, por tan magnífica conferencia y a todos los que llegaron hasta acá hoy por tan importante conversatorio, por todas sus intervenciones. Que tengan una bonita tarde y gracias. Ya nos volveremos a ver.